Un cordial saludo a todos y a todas. En este video vamos a examinar los argumentos principales que nos presenta eh, Heyer en su famoso escrito de Elimination of Metaphysics o la eliminación de la metafísica. Este escrito hace parte, es realmente el primer capítulo de su famoso libro Language, Truth and Logic, Lenguaje, Verdad y Lógica, en el que progresivamente va haciendo un ataque fuerte a la metafísica y defendiendo pues la filosofía del empirismo lógico. La versión que vamos a utilizar pues es esta versión original de 1935, publicada en este libro que es de 1952, digamos reimpresa en este libro que es de 1952. Estamos trabajando directamente con la versión en inglés. Existe traducción al español, yo no la he revisado como para saber si se recomienda o no se recomienda. Las traducciones que aparecerán de las citas que son literales de lo que dice Heyer en este capítulo son todas traducciones mías. Entonces, comencemos por presentar cuál es el argumento general que va a defender Heyer en este capítulo. Y el argumento tiene una estructura silogística, o se puede presentar de una estructura silogística, en donde tenemos una primera premisa que nos dice las proposiciones metafísicas no son fácticamente significativas. Esto se tiene que descomponer a su vez en dos subpremisas. La primera de ellas es una proposición tiene contenido fáctico solo si la experiencia es relevante para su valor de verdad. O sea, vamos a decir que las proposiciones metafísicas no son fácticamente significativas, pero primero tenemos que decir es que tengan, ¿qué quiere decir? Que tengan contenido fáctico, y que tengan contenido fáctico es que la experiencia es relevante para su valor de verdad. Y la otra subpremisa es que no hay una experiencia posible que sea relevante para el valor de verdad de las proposiciones metafísicas. Entonces, si esto llega a ser así, entonces esto no se da, no tiene contenido fáctico, y como no tienen contenido fáctico, no son fácticamente significativas las proposiciones de la metafísica. Esa sería como nuestra primera gran premisa. Viene una segunda premisa que dice las proposiciones metafísicas no son lógicamente verdaderas o falsas, unas cuestiones de hecho, otras es relaciones lógicas. Entonces no son fácticamente significativas por el lado de las cuestiones de hecho, pero tampoco son verdaderas o falsas desde el punto de vista meramente lógico. La tercera premisa sencillamente nos va a decir que una proposición es cognitivamente significativa solo si o bien tiene un contenido fáctico, lo que está negando la primera premisa, o bien si es lógicamente verdadera o falsa, que es lo que está negando la segunda premisa. Como la primera premisa niega que tenga contenido fáctico y la segunda premisa niega que sean lógicamente verdaderas o falsas, pues entonces de acuerdo con la tercera premisa, pues la conclusión que se debe seguir, y solo puede ser esta, es que las proposiciones metafísicas no son cognitivamente significativas. Esa es más o menos la estructura del argumento que va a desarrollar Russell, y esta es más o menos la estructura que vamos a seguir en este video. Vamos a ir paso por paso mostrando cómo se van dando cada una de estas premisas y subpremisas. Partamos entonces por hacer una breve caracterización de lo que sería el metafísico, ¿no? Entonces el metafísico para Heyer es esa persona que afirma que podemos tener un conocimiento de una realidad que trasciende, que está más allá del mundo fenoménico o del mundo experiencial, del mundo que nos es dado a través de nuestros sentidos y de nuestras experiencias. Entonces podemos tener algún tipo de conocimiento de un mundo que está más allá de estas experiencias a las que podemos acceder todos. Y entonces le podemos preguntar a este metafísico, venga, pero ¿cómo llega usted a ese conocimiento? Pues tenemos que partir de algún lado, y lo que sería obvio sería decir, pues tiene que partir de la experiencia. Pero el paso que se sigue de esto sería un paso increíblemente sencillo, porque sería el paso de decir, pero no tenemos una manera válida para llegar a partir de la experiencia, partiendo de la experiencia, a un conocimiento que trasciende a la experiencia misma. La experiencia no tiene la capacidad de irse más allá de sí misma. La experiencia lo que me va a dar son contenidos experienciales. Me va a dar sensaciones, me va a dar visiones, audiciones, sensaciones táctiles, pero no me puede mostrar qué hay más allá de las experiencias mismas. Entonces, si el metafísico está partiendo de este tipo de conocimiento de la experiencia, pues nunca va a poder llegar a algo que esté más allá, a un conocimiento que esté más allá de la experiencia misma. Y entonces podría parecer que
ganamos, que le ganamos al metafísico de entrada, que fue fácil derrotarlo, que este es un argumento pues muy sencillo de elaborar y que claramente el metafísico pues no está diciendo nada particularmente interesante. Ella, sin embargo, nos hace una advertencia y nos dice, mire, la cosa no es tan fácil. La cosa no es tan fácil porque si bien estamos mostrando que hay una conclusión que no se sigue de las premisas, ¿sí? Eh, Esto no es suficiente para decir que eso es falso. Podría ser contingentemente, aleatoriamente, por una cuestión de suerte, verdadero. Uno siempre puede hacer un razonamiento que está increíblemente mal hecho, pero que la conclusión sea verdadera por suerte o por cualquier otra cosa. Es decir, no estamos refutando la conclusión, solo estamos mostrando que el argumento no se sigue o que el argumento no es sólido. Nos dice literalmente Heyer aquí. No se puede descartar un sistema de metafísica trascendente, que es lo que nos está proponiendo el metafísico, solamente criticando la manera en la cual se ha llegado a él, es decir, el camino a través del cual se llega a él. Lo que se requiere más bien es una crítica a la naturaleza misma de las aserciones que lo componen. Es una cosa mucho más dura. No estamos criticando cómo se llega, porque es que yo puedo tomar caminos cerrados y sin embargo llegar al puerto correcto. Entonces él dice, por el lado del ataque del camino no tenemos mucha esperanza de llegar a algún argumento contundente, pero más bien lo que sí tenemos que hacer es ver qué es lo que está afirmando el metafísico, cuáles son esas aserciones que está haciendo y criticar la naturaleza misma de esas aserciones. Y esa es la línea argumentativa que vamos a seguir, nos advierte ella. Eso es lo que vamos a hacer en este capítulo. Por supuesto que surge la duda inmediatamente de si lo que estamos haciendo es algo así como una repetición de Kant. Al fin y al cabo, pues Kant en la crítica de la razón pura, particularmente en el prólogo a la segunda edición, deja muy claro que lo que él está haciendo es establecer unos límites a la razón especulativa, que es esta razón que nos puede dar a nosotros este conocimiento determinado, el conocimiento científico. De hecho, pues tiene una parte, un par de párrafos en donde pregunta si la utilidad de la crítica es meramente negativa, que es ponerle límites a este tipo de razón, pero él dice que esa utilidad se vuelve positiva, porque pues si bien no podemos conocer las cosas en sí mismas, sí podemos pensarlas, es decir, la saca del ámbito, esa metafísica, lo que va más allá de este mundo del fenómeno, de este mundo de experiencias nuestro. Eh, no hace parte de nuestro conocimiento científico, pero sin embargo son cosas que se pueden pensar. Y entonces uno podría decir, pues ella está yendo por la misma vía, solo que bastantes años más tarde. ¿Es esto una mera repetición de Kant? Y ella nos dice, no señores, esto no es una mera repetición de Kant, porque hay una diferencia fundamental entre lo que Kant está haciendo, o lo que Kant hizo, y lo que yo, Heyer, quiero hacer. Literalmente nos dice, él, refiriéndose por supuesto a Kant, basó la imposibilidad de la metafísica trascendente en una cuestión de hecho y no, como nosotros, en la lógica. Aseguraba que no era inconcebible que nuestras mentes pudieran tener jamás el poder de penetrar más allá del mundo fenoménico, sino solamente que carecían de hecho de ese poder. Entonces, la diferencia que quiere establecer Heyer aquí es una diferencia sutil pero muy importante. Porque pareciera que Kant lo que está diciendo es, ay, pues los seres humanos no tenemos esa capacidad de llegar a esa realidad trascendente, a esa metafísica trascendente, pero no porque hablar de esa metafísica trascendente sea un sinsentido o sea contradictorio o algo por el estilo, sino sencillamente porque nos falta algún tipo de habilidad especial. Y surge la duda entonces de si podríamos adquirir eventualmente o suplir eso de alguna manera, con algún aditamento, con alguna artilugio, etcétera, etcétera. Pero ella le está diciendo, mire, yo no estoy basando esto en la psicología humana, esto no es una cuestión descriptiva de cómo es que nosotros percibimos. Yo lo que estoy diciendo es que me voy a basar en la lógica misma de lo que está diciendo el metafísico y voy a mostrar que lo que está diciendo no tiene sentido, independientemente de cómo es que nosotros percibamos, independientemente de cómo es nuestra psicología. Y entonces en eso me distancio de Kant, porque Kant está basando esto en una cuestión de hecho, es una cuestión contingente, yo me estoy basando en la lógica, es decir, pretendo dar un argumento mucho más contundente y sólido. Entonces no es una repetición de Kant.
Surge otra posible objeción, esta vez de la mano de Ludwig Wittgenstein, quien en el Tractatus ya ha dicho, para trazar un límite al pensamiento, debemos pensar los dos lados de ese límite. Es decir, se puede trazar el límite del pensamiento, pero yo tengo que tener la habilidad de pararme tanto de un lado como del otro, pero entonces pues sería un poco contradictorio que uno estuviera diciendo que hay que lo que se dice que está más allá de nuestras experiencias es un sinsentido, pero al mismo tiempo estoy trazando un límite en donde me puedo parar del lado del sinsentido para trazar el límite. Y entonces Heyer dice, ¿cómo así? ¿Esto nos aplicaría a nosotros? Y Heyer dice, no, esta crítica tampoco nos va a aplicar a lo que queremos hacer nosotros en este capítulo. No, no nos aplica de ninguna manera porque nosotros no estamos nuevamente trazando ese límite a partir de una psicología, nosotros estamos trazando ese límite a partir de una lógica. Y para eso no es necesario que nosotros nos paremos a los dos lados del límite, sencillamente estamos mostrando que ciertas cosas son errores lógicos. Y yo para eso no tengo que aceptar el límite, yo estoy intentando es disolver un problema y no estoy intentando resolver el problema. Entonces, la manera de evitar esa crítica de Wittgenstein, por supuesto, va a ser encontrando o formulando un criterio que nos permita poner a prueba si una oración expresa una proposición genuina acerca de una cuestión de hecho, acerca de una cuestión empírica, ¿sí? Y luego lo que hacemos es que mostramos que las oraciones en consideración, es decir, las oraciones de la metafísica, que son las que nos interesan en este momento, pues fallan en cumplir con este criterio. ¿Sí? Hay un criterio que nos dice si una proposición es genuina para hablar de cuestiones de hecho, y lo que vamos a hacer es mostrar que las proposiciones de la metafísica no cumplen con ese criterio. Es decir, no son genuinas. ¿Cuál es este criterio? Pues ella lo llama el criterio de verificabilidad. Y es relativamente fácil entender cómo funciona. Él nos dice, lo estoy citando aquí, decimos que una oración es fácticamente significativa para alguien si y solo si, ojo a esto, si y solo si sabe cómo verificar la proposición que se supone que expresa. Yo tengo que saber qué me permitiría decir que esa proposición, qué tipo de experiencias tengo yo que tener para saber si esa proposición es verdadera o es falsa. Esto es, sabe qué observaciones le llevarían y bajo qué condiciones a aceptar la proposición como verdadera o a rechazarla como falsa. Si una proposición cumple con esto, es decir, es una proposición tal que yo puedo saber qué la haría verdadera y qué la haría falsa o qué la haría falsa, entonces es una proposición fácticamente significativa. Este es el criterio de verificabilidad. Un ejemplo muy sencillo. Eh, en la tienda venden paletas de fresa. Puede que yo no haya ido a la tienda. Esa es una oración muy sencilla, pero es una oración que es prácticamente significativa porque yo puedo imaginarme inmediatamente, pues, qué tipo de observaciones y en qué condiciones me habrían de llevar a considerar esta oración verdadera o esta oración falsa. Pues yo asumo que si voy a la tienda, voy al congelador de la tienda, abro el congelador y me encuentro paletas de mora, veo paletas de mora, pues entonces la oración es verdadera, mientras que si voy a la tienda y no sé, la tienda no tiene congelador, no vende paletas, o abro el congelador y hay paletas de muchas cosas, pero no hay paletas de mora, pues entonces en ese caso la oración será falsa. El hecho de que yo pueda saber cuáles son esas condiciones, esas experiencias que yo debería tener para saber si la oración es verdadera o es falsa, es precisamente que cumple con el criterio de verificabilidad. Entonces, antes de avanzar en el argumento, todavía no hemos entrado en el argumento, algunas aclaraciones se hacen pertinentes. Cuando nos dice ayer, cuando estamos hablando de verificabilidad, podemos entender esta verificabilidad de varias maneras. Una primera distinción en verificabilidad tiene que ver con verificabilidad práctica o verificabilidad en principio. También la podría llamar como teórica, pero no me gusta tanto teórica. ¿Qué quiere decir verificabilidad práctica? Quiere decir que son oraciones que podemos verificar, que efectivamente podemos verificar. Es decir,
Si alguien dice la paleta, la tienda vende paletas de mora, pues yo puedo ir a la tienda y mirar si vende o no vende paletas de mora, ¿sí? Mientras que la verificabilidad en principio es una que nosotros no podemos verificar porque no tenemos los medios para verificarla. Em, pero, sin embargo, sabemos qué tipo de experiencias la verificarían. En caso de que nosotros tuviéramos los medios, sabemos qué tipo de experiencias verificarían a esta oración. Él nos pone un ejemplo que es el de en el lado oscuro de la luna hay montañas. Eh, entonces, en ese momento en el que él escribe el libro, pues no ha habido ningún tipo de misión espacial que haya pasado por el lado oscuro de la Luna, y entonces nadie ha podido viajar al espacio y nadie ha visto si en el lado oscuro de la Luna hay o no hay montañas, pero sabemos qué condiciones deberían darse, qué experiencias deberían darse para verificar si la oración es verdadera o es falsa. Pues básicamente que si vamos a la luna, orbitamos la luna, pasamos por el lado oscuro de la luna y proyectando una luz hacia su superficie podemos ver sombras prolongadas o algo así, estamos viendo entonces una montaña. En caso de que la luz no se vea obstruida por ningún tipo de obstáculo de gran tamaño, pues entonces decimos que la oración es falsa y que no había montañas en el lado oscuro de la luna. Entonces no tiene que ser que siempre tengamos la posibilidad de ir a verificar la oración, pero sí que sepamos qué condiciones, qué experiencias nos permitirían verificarla, ¿sí? Entonces, lo importante es que las oraciones sean verificables o prácticamente o en principio, cualquiera de las dos, ¿sí? Y la segunda distinción, bueno, él nos pone un ejemplo primero, en donde nos dice, mire, les voy a mostrar un ejemplo de una oración que en definitiva no es verificable, ni en práctica ni en principio. El absoluto entra, pero en sí mismo es incapaz de evolución o progreso. Esta es una frase de Bradley. Bradley era el hegeliano famoso que estaba en auge en la Inglaterra, en la que pues aparecen Moore y Russell con el nacimiento de la filosofía analítica, y contra los que pelean duro los primeros filósofos analíticos, contra este idealismo, este hegelianismo, pero encarnado en Bradley. Es contra el que pelean los filósofos analíticos, y pues Heyer también se suma a ese tipo de pelea, y entonces dice, pues mire, yo no tengo ni idea cuáles serían las experiencias que me permitirían a mí verificar que el absoluto entra a un proceso de evolución o de progreso, pero que no es capaz él mismo de evolución o de progreso. No tengo ni idea, no sé qué haría esto verdadero y qué haría esto falso. Entonces, para mí, esta es una frase que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque es inverificable. Yo no tengo un conjunto de experiencias ni asequibles en este momento, ni eventualmente imaginables, en las que yo pueda decir, esto haría esto verdadero o esto haría a esto falso. Listo, una segunda distinción que es importante para Heyer tiene que ver con una diferencia entre verificabilidad débil o verificabilidad fuerte o concluyente. La verificabilidad fuerte o concluyente es la que permite establecer, qué pena, digamos, la circularidad en la definición aquí, concluyentemente la verdad de la oración en la experiencia. Concluyentemente quiere decir se demostró la verdad con la experiencia, ¿sí? Mientras que la verificabilidad débil es en donde la experiencia lo que hace es mostrarnos que probablemente sea verdadera. Estamos hablando de probabilidades, pero no estamos hablando de cosas contundentes. Y esta distinción es importante porque Heyer nos dice, si nosotros nos fuéramos a decantar por una verificabilidad fuerte, tendríamos entonces una tesis increíblemente restrictiva, porque tendríamos que dejar por fuera de lo verificable, es decir, como sin sentidos, a un montón de cosas que nosotros utilizamos todos los días y que sí parecen tener sentido. Por ejemplo, las leyes de la ciencia. Ya Hume, en el Tratado de la Naturaleza Humana, mostró con todo lujo de detalles cómo es que la experiencia misma no nos puede a nosotros dar una verificación de universalidad, porque yo nunca puedo experimentar
todos los casos pasados, todos los casos presentes, todos los casos futuros, y tampoco de necesidad. Y las leyes que nosotros queremos de la ciencia son leyes universales y necesarias. Luego, no podríamos tener un criterio de verificabilidad concluyente porque no podemos tener todas las experiencias que soportan o que están cobijadas bajo esa ley. Y lo mismo nos ocurre con la historia o con el pasado. Nosotros tenemos acceso al pasado a través de evidencias, a través de hallazgos, a través de resquicios, a través de... Y nosotros con eso construimos una explicación de lo que fue el pasado y de cómo ocurrió, pero esa explicación, pues de todas maneras, es una explicación contingente, es decir, es una explicación coherente, pero no necesariamente ha de ser la verdadera, y no tenemos experiencias, no podemos experimentar el pasado directamente, entonces no podemos tener experiencias que corroboren que eso es concluyentemente verdadero. Entonces nos tocaría dejar también la historia de lado. Y nos dice Eyer, no, este criterio es demasiado fuerte. En cambio, el débil sencillamente nos dice, mire, tenemos suficientes experiencias que nos dan a pensar que esto es probablemente verdadero. Nuestras leyes de la ciencia son probablemente verdaderas, las explicaciones que tenemos del pasado son probablemente verdaderas, y eso ya es suficiente como criterio de verificabilidad para él. No se queda con una teoría tan restrictiva como lo sería si nos fuéramos por la verificabilidad fuerte o concluyente. Y entonces, bueno, ya dada esta advertencia, lo importante entonces es que una oración sea verificable, ya sea en práctica, ya en principio, y que sea débilmente verificable para que sea significativa. La idea es entonces mostrar que las proposiciones de la metafísica no son verificables ni en principio, ni en práctica, ni débilmente. ¿Sí? Eh, Nos va a dar entonces unos ejemplos de proposiciones descartadas por el principio de verificación. Veamos el primero de estos ejemplos. Y es cuando un escéptico, por ejemplo, nos dice a nosotros, el mundo de las experiencias sensoriales es irreal. Eyer nos dice al respecto de esto que es cierto que las experiencias de vez en cuando nos dan información errada, de vez en cuando nos engañan, pero también tenemos que admitir que nos percatamos de que eso es un error justamente por la experiencia. Es decir, es la experiencia misma la que funciona como fundamento de donde nosotros nos paramos, nos asimos, nos agarramos, nos afirmamos para poder identificar esas pequeñas excepciones en donde la experiencia nos ha dado una información incorrecta o nos ha engañado. Y entonces el punto importante aquí es que yo no puedo, si así es como yo identifico los errores de la experiencia, tengo que estar parado en un punto sólido y ese punto sólido es la experiencia, entonces no puedo poner toda la experiencia simultáneamente en duda, no puedo desconfiar de toda la experiencia porque entonces, ¿cuál es el error que estoy encontrando? El error se identifica comparativamente entre un punto firme, donde yo estoy parado, viendo un punto débil. Eh, o endeble. Pero si yo lograra, si tuviera sentido que yo dudara de toda la experiencia a la vez, pues sería imposible que yo identificara el error. Nos lo dice Eyer de esta manera. Nos basamos en nuestros sentidos para justificar o refutar los juicios que están basados a su vez en nuestras sensaciones. Y por lo tanto, el hecho de que nuestros juicios perceptuales a veces sean errados no tiene la más mínima tendencia a mostrar que el mundo de la experiencia sensible es irreal. Es decir, que yo tenga un error de vez en cuando no quiere decir que eso se va a viralizar y va a infectar toda la experiencia y toda la experiencia va a ser irreal. Entonces, ¿qué quiere decir el metafísico cuando nos está diciendo el mundo de las experiencias sensoriales es irreal? Más o menos, para poderlo decir, debería tener una experiencia sólida, debería estar parado en un punto sólido desde el cual pudiera mirar toda la experiencia y ver que toda la experiencia es endeble. Pero eso sería estar por fuera de la experiencia y no hay ningún tipo de experiencia que nos pueda decir a nosotros qué sería verdadero de estar parado por fuera de la experiencia. Eso no tiene sentido. Y como no cumple con el principio de verificabilidad, porque no tenemos un conjunto de experiencias ni real ni posibles,
desde el cual nosotros podamos decir esto sería verdadero, esto sería falso, pues esta oración es vacía de contenido y por lo tanto no debe ser tenida en cuenta. Tenemos un segundo ejemplo, y este segundo ejemplo que nos da Eyer es la disputa que hay entre monistas y entre pluralistas, entre quienes defienden que sustancias en el mundo solo hay una y los que defienden que el mundo está compuesto de múltiples sustancias. Y nos dice Eyer lo siguiente: es admitido, los dos bandos lo admiten, tanto por monistas, que son los que defienden que la realidad es una sustancia, como por los pluralistas, que defienden que la realidad se compone de muchas sustancias. Ambos admiten que es imposible imaginar una situación empírica que sea relevante para la solución de su disputa. Eh, Ambos están admitiendo que no hay una solución empírica a esto. ¿Por qué? Porque si uno es monista, como el caso de Spinoza, por ejemplo, pues la experiencia se va a mostrar como variada. Eh, y si uno es pluralista, la experiencia se va a mostrar como variada. Yo tendría que irme más allá de mis experiencias para mirar si efectivamente esta experiencia variada corresponde a una variedad de sustancias o corresponde a un monismo que tiene de todas maneras muchos modos, ¿sí? Eh, pero no puedo hacer eso porque eso sería salirme de la experiencia y no hay ninguna experiencia posible que me permita verificar si me he salido o no me he salido de la experiencia. Sigue ella. Pero si se nos dice que ninguna observación posible puede dar probabilidades, ya sea a la afirmación de que la realidad es una sustancia, al monismo, o a la de que se compone de muchas, al pluralismo, entonces debemos concluir que ninguna de las afirmaciones es significativa. Nuevamente está violando el principio de verificabilidad, y como viola el principio de verificabilidad, pues entonces la oración es un sinsentido. Tenemos un tercer ejemplo, y este tercer ejemplo es el que corresponde a la disputa entre realistas e idealistas. Aquí ayer cambia un poquito la estrategia y nos pone de entrada un ejemplo interesante. Supongamos que nos encontramos una obra de arte y sospechamos que puede ser una obra del famoso maestro español Goya. Em, En ese caso, pues deberíamos hacer una serie de procedimientos para saber si la obra es realmente una obra de Goya, o es una imitación, o es una falsificación, o es de pronto de algún estudiante de Goya, que en esos talleres pues los estudiantes solían copiar mucho a sus maestros, etcétera, etcétera. Pero nos dice Heyer, suponga entonces que usted tiene a un realista y a un idealista disputándose la cuestión, intentando resolver el problema de la obra encontrada que no sabemos si atribuirle o no atribuirle a Goya. Y entonces Heyer nos va a decir, mire, hay una cosa que tanto el idealista como el realista tiene claro, y es que la realidad de la obra no está en duda. Así no lo dice. En el sentido ordinario del término real, en el cual se opone a ilusorio, la realidad de la pintura no está en duda. Ellos no están dudando de sus percepciones. Ellos de lo que dudan es de esas percepciones a qué corresponden. El realista va a decir esto está correspondiendo a un mundo exterior, ¿sí? Mientras que el idealista está diciendo estas percepciones son solo ideas, a lo Berkeley. Yo solo tengo ideas y espíritus que las perciben. Entonces, pero las percepciones mismas, que es a lo que llamamos la obra, no están en duda. Es decir, la obra no está en duda. Lo que pasa es que no sabemos qué hay detrás de estas percepciones. Y entonces pregunta el mismo Heyer, ¿hay acaso un proceso mediante el cual puedan descubrir el realista o el idealista que la pintura es real, ya no en oposición a ilusoria, sino en oposición a ideal? Y claramente no hay ninguno, porque para poder saber si esas percepciones corresponden a un mundo externo o solo corresponden a ideas y espíritus que la perciben, yo tendría que poder salirme de mis propias percepciones y mirar esto como si fuera un agente externo. ¿Y qué tipo de experiencia sería esa? ¿Qué observación es esa si está por fuera de todas mis percepciones, de todas mis experiencias, de todas mis observaciones posibles? Eso sencillamente no se puede hacer. Yo no tengo criterios de verificabilidad y entonces no estoy cumpliendo con el criterio de verificabilidad que ha propuesto Heyer. Claramente no hay ninguno, no hay ningún proceso para hacer esto, nos dice Heyer, pero si esto es así, el problema es ficticio de acuerdo con nuestro criterio, no se cumple con el criterio. Entonces, hagamos un recuento de hasta dónde hemos avanzado, porque pareciera que no, pero hemos avanzado ya bastante en nuestro argumento.
Dijimos que este argumento tenía una primera premisa que decía las proposiciones metafísicas no son fácticamente significativas. Esto lo tiene que demostrar de alguna manera y para eso utiliza dos subpremisas. Una proposición tiene contenido fáctico solo si la experiencia es relevante para su valor de verdad. Y la otra es no hay experiencia posible que sea relevante para el valor de verdad de las proposiciones metafísicas. Después de esto viene una segunda premisa: las proposiciones metafísicas no son lógicamente verdaderas o falsas. Una cosa es que sean cuestiones de hechos significativas, otra cosa es que sean verdaderas o falsas en virtud de las relaciones de ideas. Y luego pues la tercera premisa nos va a decir que una proposición es cognitivamente significativa si bien es lo uno o lo otro, es decir, si es fácticamente significativa o si es lógicamente verdadera o falsa. Y como estamos negando que sea lo uno y lo otro, pues entonces no debe ser, la conclusión es, no es, las proposiciones de la metafísica no son cognitivamente significativas. Ahí está la conclusión. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Pues hemos pasado por toda la premisa 1. Ya hicimos toda la premisa 1 porque lo que hicimos fue mirar primero cuál es el criterio de verificación, que sería esta primera premisa que nosotros tenemos acá. Este es el criterio de verificación. Y a partir de este criterio de verificación nos fuimos a mirar algunos ejemplos de las aserciones metafísicas, mostrando que las aserciones metafísicas no tienen en el fondo un tipo de experiencias posibles que las hicieran verdaderas o falsas y por lo tanto no cumplen con el principio de verificabilidad y por lo tanto la primera premisa es verdadera. Nos falta entonces, nuestra labor es irnos a la segunda premisa. Las proposiciones metafísicas no son lógicamente verdaderas o no son lógicamente falsas. Esto es algo que él va a hacer no en este capítulo en detalle, sino que lo va a hacer más adelante en el libro, por allá en el capítulo 5, si no estoy mal. Pero por lo pronto nos adelanta lo siguiente. Nos dice Heyer: debe mencionarse que el hecho de que las aserciones del metafísico sean sin sentidos no se sigue simplemente del hecho de que están vacías de contenido fáctico. Esa sería la primera premisa. Se sigue de este hecho junto con, o sea, además de eso, con el hecho de que no son proposiciones a priori. Esta es la premisa 2, que es en la que estamos. Pues las proposiciones a priori, que siempre han sido atractivas para los filósofos con base en su certeza, claro, lo que es a priori es necesario, deben su certeza al hecho de que se tratan de tautologías. Y de acuerdo con esto podemos definir una oración metafísica, las aserciones del metafísico, como las oraciones que se proponen expresar una proposición genuina, es decir, están intentando hacer una proposición genuina, pero fallan porque en el fondo no expresa ni una tautología, no son tautologías, no son tautológicas, por lo tanto no son a priori, ni una hipótesis empírica, es decir, no tienen no cumplen con el criterio de verificabilidad. Entonces aquí sencillamente lo que nos está intentando decir es que las oraciones del metafísico no son tampoco tautologías, lo cual es, pues digamos, fácilmente visible. Entonces, si no son tautologías, no son a priori, entonces no son verdaderas en virtud de su mera lógica. Y por el otro lado, pues tampoco son verdaderas en virtud de cumplir con el criterio de verificabilidad y tener condiciones empíricas que hayan cumplido para ganarse el calificativo de verdaderas. Entonces, el argumento nuevamente: las proposiciones metafísicas no son fácticamente significativas. Ya vimos que el criterio de verificabilidad es que una proposición tiene contenido fáctico solo si la experiencia es relevante para su valor de verdad. Y aplicamos ese criterio a las proposiciones o algunos ejemplos de proposiciones metafísicas, como la disputa entre realistas e idealistas, como la disputa entre monistas y pluralistas, como el escéptico que intenta poner en duda todo el mundo de las experiencias sensibles, etcétera, para mostrar que la primera premisa aparenta ser verdadera y la segunda premisa, pues al saber que las proposiciones del metafísico no son tautologías, entonces tampoco son lógicamente verdaderas o falsas. De ahí ya la cuestión es fácil, porque si una proposición es cognitivamente significativa solo si bien es o fácticamente significativa, cosa que no son las proposiciones de la metafísica, o lógicamente verdadera o falsa, cosa que tampoco son las proposiciones de la metafísica, pues se sigue la conclusión de que las proposiciones metafísicas no son cognitivamente significativas. Es decir, son vacías, son sin sentidos, no están afirmando nada particularmente interesante para el tipo de conocimiento científico que queremos tener. Una vez analizado el argumento, Heyer tiene una coda en el escrito en donde examina dos cosas. La primera es que examina, bueno, y entonces, ¿cómo es que llega el metafísico? Porque el metafísico no es bobo. ¿Cómo es que llega el metafísico a proponer oraciones que son sin sentidos?
y nos va a mostrar cómo funciona esto y luego finalmente se va a preocupar, bueno, ¿y dónde encaja realmente el metafísico una vez que nosotros lo hemos como expulsado del reino del conocimiento filosófico? ¿Dónde encajaría el metafísico? Entonces vamos con lo primero. ¿Cómo es que llegamos a estas proposiciones metafísicas? Eh, si el metafísico pues no es particularmente sí, cerrado mentalmente. Y entonces nos dice, mire, es una cuestión muy sencilla porque lo que nosotros tenemos aquí es una confusión entre la forma gramatical y la forma lógica de los enunciados. Entonces confundimos la forma gramatical, que es una forma estructura superficial, con la forma lógica, que es una estructura profunda de relaciones de este enunciado con otros posibles enunciados, y nos dejamos llevar porque la forma gramatical se parece mucho a otros enunciados y pensamos que entonces las relaciones que este enunciado tiene con otros enunciados pueden ser las mismas y ahí es donde metemos terriblemente las patas. Nos da el ejemplo. Cuando nosotros hablamos de sustancia, nosotros tenemos un montón de percepciones. Entonces yo estoy viendo en este momento mi computador, la pantalla de mi computador, estoy viendo el teclado, estoy viendo mi computador. Esto se compone de una amplísima serie de percepciones, porque yo tengo la percepción del brillo de la pantalla, tengo la percepción del color del marco de la pantalla, tengo la percepción de fácilmente 40, 50 colores que estoy viendo en la pantalla en este momento. Tengo la percepción del teclado, tengo también el tacto del teclado. Yo cuando toco el teclado siento el teclado al igual que el mouse en mis manos. Tengo la percepción auditiva del sonido del mouse y del sonido del teclado y del ventilador que está refrigerando el computador. Bueno, en fin, tengo una cantidad de percepciones, muchísimas, muchísimas de ellas. Todas ellas son individuales, pero las estoy experimentando simultáneamente, las estoy experimentando en conjunto. Y entonces lo que nosotros hacemos es que nosotros decimos, bueno, y todo este despelote de percepciones, ¿por qué se me dan juntas? ¿Por qué sí, siempre que yo percibo esto, como que las mismas percepciones están juntas? Y entonces lo que nosotros hacemos es atribuir esas percepciones a un objeto que está más allá de ellas y decir, ah, no, es que todas ellas provienen de este objeto, que es una cosa en sí misma, que está más allá de mi experiencia posible, pero que realmente la fuente de la que emanan estas percepciones. Ante eso, Eyer nos dice lo siguiente. Del hecho de que utilizamos una sola palabra, recuerden que vamos a confundir, o el metafísico confunde la forma gramatical con la forma lógica, de que utilizamos una sola palabra para referirnos a la cosa, en este caso yo digo computador, pero ahí estoy abarcando un montón de percepciones, y hacemos de esa palabra el sujeto gramatical de las oraciones en las que referimos las apariencias sensibles a esa cosa. Entonces tengo estas apariencias sensibles y yo lo que estoy diciendo es todas estas son apariencias sensibles del computador. Y el computador, es un sujeto gramatical, es el sujeto de mi oración, ¿sí? Pero de alguna manera yo confundo eso con una forma lógica profunda y entonces creo que yo estoy hablando de otras cosas, ¿sí? O que mejor dicho, que hablo de otras cosas que son cosas existentes, que son cosas, y entonces empiezo a predicar, ¿sí? Algo que no debería estar predicando, ¿sí? Sin embargo, Eyer nos dice, de ninguna manera se sigue que la cosa sea una entidad simple o que no puede ser definida en términos de la totalidad de sus apariencias. En el video de Russell, que encuentran ustedes en este mismo canal acerca de nuestro conocimiento del mundo exterior, Russell nos está diciendo claramente, pero es que eso que nosotros llamamos objeto o eso que nosotros llamamos cosa, es una construcción lógica a partir de las experiencias. No estoy postulando una substancia metafísica que exista, un objeto, una cosa en sí que esté más allá de mis experiencias. No, no estoy postulando esa cosa. Yo sencillamente estoy diciendo que todas estas experiencias juntas componen una cosa que voy a llamar computador. ¿Sí? Eh, el análisis lógico nos muestra que lo que hace a estas apariencias, las apariencias de la misma cosa, no es su relación con una entidad diferente de ellas, no es su relación con un objeto que está detrás de las experiencias mismas o más allá de ellas, no es con la relación con una cosa en sí, sino su relación las unas con las otras. Estas se relacionan de cierta manera y entonces eso es lo que hace que nosotros nos sintamos tentados a utilizar una sola palabra para referirnos a todas ellas y ese es un sujeto gramatical, pero no necesariamente es un sujeto lógico. Algo similar pasa con oraciones como los unicornios son ficticios.
los unicornios son ficticios, pues yo estoy predicando algo que es ficticio de algo más. Este es un sujeto gramatical, los unicornios son un sujeto gramatical. Y entonces yo pienso que como este es un sujeto gramatical del que estoy predicando algo, esta oración se comporta muy parecida a los perros son hermosos. Yo aquí tengo los perros y son hermosos como el predicado. Yo estoy predicando que son hermosos del sujeto que son los perros. El problema que yo tengo acá es que, claro, yo sí tengo perros, yo veo perros, yo verifico que hay perros, yo tengo experiencias de perros y pues también sé lo que significa que algo sea hermoso bajo ciertos estándares, entonces yo puedo predicar que los perros son hermosos. Pero cuando me subo a mirar qué es lo que pasa con los unicornios son ficticios, pues yo tengo una extraña paradoja en donde estoy intentando predicar que es ficticio de algo que no existe. Ella no lo pone así. Como es contradictorio decir que los objetos ficticios existen, ¿sí? Porque pues los unicornios son ficticios, quiere decir estoy predicando que es ficticio de algo, que es un unicornio, pero entonces decir que el unicornio existe pero es ficticio nos lleva al extraño problema de que estoy diciendo el unicornio existe pero no existe, y eso es contradictorio, entonces yo debería decir, pero al mismo tiempo, si estoy predicando algo, ¿de quién lo estoy predicando? Si estoy predicando algo, tiene que... Entonces llego a un extraño dispositivo en el que digo, no, el unicornio es real de alguna manera. No de la misma manera en la que el perro es real, ¿sí? Pero es real de alguna manera, es real como si fuera una idea platónica, por ejemplo. En el mundo de las ideas hay algo así como la idea de unicornio y entonces cuando yo predico que el unicornio es ficticio, lo que estoy diciendo es que no hace parte de el reino animal como lo conocemos, con donde están los perros y las jirafas y etcétera, sino que realmente es parte del mundo de las ideas. Y entonces estoy predicando, pero tiene que tener una existencia, un modo real de ser que es diferente del modo de ser de las cosas que llamamos tradicionalmente existentes. Y entonces por una confusión gramatical, nosotros ya estamos sobrepoblando el mundo de una cantidad de objetos que no deberían de existir en este mundo porque están basados en un error. Ella nos dice lo siguiente a modo de cierre de esta sección. Nos dice, estos ejemplos nos dan la indicación suficiente de la manera en la que la mayoría de las afirmaciones metafísicas llegan a ser formuladas. Muestran lo fácil que es escribir oraciones que son literalmente sin sentidos sin ver que son sin sentidos. Es decir, el metafísico no se está dando cuenta, lo que pasa es que le parece muy obvio que por la estructura gramatical, pues esto debería seguirse. No se da cuenta de que está cometiendo un error. Y vemos, por tanto, que la perspectiva según la cual un buen número de los tradicionales, entre comillas, problemas de la filosofía, son realmente problemas metafísicos y consecuentemente ficticios. Es decir, no, por eso lo pone entrecomillado, no son problemas verdaderos, no son problemas que hay que resolver. Lo que estamos haciendo es disolverlos, presentándolos como falsos problemas. Y entonces, presentar esto así no involucra ninguna suposición increíble acerca de la psicología de los filósofos. Aquí se está devolviendo esa objeción donde nos estaban diciendo si realmente lo que se va a hacer es lo mismo que hizo Kant, y él se distanció de Kant diciendo, no, lo que pasa es que Kant se basó como en una especie de cuestión de hecho acerca de la psicología de cómo percibimos. Yo no me voy a basar en eso, yo no voy a hablar de la psicología de la percepción, yo me voy a basar sencillamente en argumentos lógicos que muestran qué debería ser el contenido para que algo tuviera sentido de una oración, y voy a mostrar que las oraciones de la metafísica no cumplen con eso, que es el principio de verificabilidad, con el criterio de verificabilidad, y que por lo tanto pues tiene que ser sin sentidos. Pero yo no estoy hablando en ningún momento de la psicología de cómo percibimos nosotros, nada de eso. Nos queda entonces una última coda, que es la duda de, bueno, ¿y qué pasa con el metafísico? Porque el metafísico, pues, siempre ha sido parte de la filosofía, pero en este momento ella está diciendo, no, mire, los problemas metafísicos no son problemas de la filosofía, no son verdaderos problemas la metafísica, y el texto mismo es muy diciente, ¿sí? Es la eliminación de la metafísica. Y la eliminación pues no quiere decir matar al metafísico o impedirle que hable, es, es deportarlo, exiliarlo de la filosofía. Usted ya no pertenece al mundo de la filosofía. Entonces, ¿qué pasa con el metafísico? Y él explora una posibilidad que al principio parece que va a ser como un refugio interesante, pero incluso eso lo va a negar. Dice, pues se podría pensar en el metafísico como una especie de poeta fuera de lugar, es decir, es un poeta, pero en vez de hacer su poesía en la literatura, en donde ha debido hacerla, pues se metió a hacerla en la filosofía, pero pues lo que podemos hacer es devolverlo a su lugar.
es un poeta que está perdido y entonces lo exiliamos de la filosofía, pero no para que se vaya solo, sino para que se vaya al mundo de la literatura y allá diga lo que tenga que decir. Em, Porque si bien sus oraciones son sin sentidos, como ya se ha mostrado, y no tienen por ende valor de verdad, pueden servir aún para despertar o exaltar la emoción y ser así sujetos de estándares estéticos o de estándares éticos. O sea, los argumentos del metafísico, si bien son sin sentidos, de todas maneras pueden despertar pasiones, pueden despertar dudas, pueden inspirar, asustar, pueden... Y en ese sentido su valor es más estético que filosófico, no nos está dando conocimiento, pero sí nos está dando experiencias y entonces de pronto su lugar es por allá con las artes, ¿sí? Junto con los demás artistas, en este caso pues él como poeta. Y entonces pareciera que ese es un buen lugar para el metafísico y Heyer nos dice, no señor, ahí no nos cabe el metafísico no pertenece ahí porque verlo así es injusto con el artista. No se puede comparar el metafísico con el artista porque entonces se asume que los dos hablan sin sentido. Es decir, cuando yo digo, como usted habla sin sentido, vaya hable con los artistas, subrepticiamente estoy diciendo, pues es que los artistas no hacen sino hablar sin sentido. Y Heyer no cree que los artistas estén hablando sin sentidos. El artista no habla sin sentido. La vasta mayoría de lo que dice tiene sentido. Y nos pone una cita muy bonita. Esa cita nos dice, si un trabajo de ciencia contiene proposiciones verdaderas, nos está mostrando la diferencia entre ciencia y arte. Si un trabajo de ciencia contiene proposiciones verdaderas e importantes, su valor como trabajo de ciencia difícilmente será disminuido por el hecho de estar expresado de manera poco elegante. ¿Sí? No tiene que ser una obra de arte, el paper científico no tiene que ser un paper estéticamente hermoso, la redacción no tiene que ser poética, no tiene nada. El valor de un trabajo de ciencia está dado por el hecho de que dice la verdad y está mostrando una verdad importante, no importa si estéticamente es horrible. ¿Sí? El hecho de que estéticamente sea horrible no le afecta de ninguna manera su valor. Y la misma vale a la inversa, es decir, un trabajo de arte no es necesariamente peor por el hecho de que todas las proposiciones que lo componen sean literalmente falsas. Una obra literaria, por ejemplo, puede ser una obra de ficción y entonces todo lo que dice es falso, pero eso no hace que vaya en detrimento de su valor como obra artística. Decir que los trabajos literarios se componen bastante de falsedades no es decir que se componen de pseudo proposiciones. Entonces la diferencia que nos está intentando marcar Heyer aquí es que yo puedo decir tranquilamente, ¿sí? Que el artista cuando escribe, por ejemplo, nos está haciendo descripciones que pueden ser falsas o pueden ser verdaderas y en este sentido pues hay unos criterios para verificarlas, pero que no es lo mismo que lo que hace el metafísico, porque el metafísico está haciendo pseudo proposiciones, es decir, cosas que pasan por proposiciones, pero que en el fondo no están diciendo nada. Y el literato no está diciendo eso, el literato nos está pintando mundos que de pronto no son mundos reales, pero que son mundos que nosotros podemos imaginar porque podemos saber cuáles serían las experiencias que uno tendría en ese mundo. Cuando yo pienso en Macondo de Gabriel García Márquez, yo tengo una imagen muy clara de cómo es ese Macondo. Para mí ese Macondo es caliente, es polvoroso, sí, es, eh, es húmedo, bueno, me lo imagino de ciertas maneras. Yo tengo una cantidad de posibles experiencias ahí, pero no es lo mismo que el metafísico porque el metafísico está presentando proposiciones como si tuvieran contenido, pero en el fondo no lo tienen. No hay un grupo de experiencias que yo me pueda imaginar de qué sería eso de que el absoluto entra, pero no es en sí mismo susceptible de evolución o transformación. Eso no tengo ni idea cuál sería la experiencia o el grupo de experiencias que me permitirían decir que eso es verdadero o es falso. De todas maneras, que no se interprete que con esto Heyer o yo estamos metiendo al artista dentro del conocimiento científico de ninguna manera, pero sí estamos diciendo, o Heyer está diciendo, que
pues el artista habla con sentido. Obvio, no todo lo que es hablar con sentido entra dentro del conocimiento científico, pero ciertamente él sí quiere al menos proteger al artista, digamos, tiene un desprecio profundo por el metafísico, porque quiere salvar al artista de que se lo asocie con el metafísico, pensando que el metafísico es un ser de calaña todavía mucho más baja. Y que debería, pues mejor dicho, ser exiliado quién sabe a dónde, porque ni siquiera al mundo del arte le ha permitido acercarse Heyer. Esto ha sido básicamente la exposición del argumento central de Heyer en este primer capítulo de su libro Language, Truth and Logic, que se llama La eliminación de la metafísica. Espero que hayan encontrado interesante este video y les agradezco mucho su atención.